Muy buenos días a todos, profesor. Mi nombre es Belén Martínez y mi intención con este video es darles a conocer la vida y obra de Girolamo Cardano. ¿Pero quién era Girolamo Cardano? Girolamo Cardano es uno de los hombres de los inventos, un médico, astrólogo, matemático, filósofo que dedicó gran parte de su vida al estudio de estas áreas, escribiendo inclusive más de 200 informes, pero también se dedicó muy fuerte a los juegos de azar y a las apuestas. Antes de ir de lleno con su vida personal, deberíamos comprender en qué época y lugar se encontraba. Girolamo es una de las grandes figuras del Renacimiento de la Digitalia, naciendo al comienzo de este movimiento cultural e intelectual, lo cual podríamos decir que tuvo buena suerte. ¿Pero por qué? Antes del año 1490 se vivía la Edad Media, una época oscura. Es en Italia el lugar donde nace Cardano, donde comienza este nuevo movimiento del que les estoy hablando, debido a que sus habitantes nunca estuvieron del todo involucrados con las costumbres del medioevo como en el resto de Europa, pues muchos seguían aún aferrados a sus costumbres clásicas grecorromanas, por lo que a los pocos años después sus habitantes y sobre todo comerciantes se dieron cuenta de que lo que necesito para mejorar mis ganancias y mi forma de vida puede que no sea la fe, sino el cálculo, o mejorar mis acciones o mi razonamiento. Es con ese sentir el cómo inicia el Renacimiento, donde colocamos a Dios en segundo plano y al humano como protagonista. Es algo así como, puedo usar las matemáticas porque Dios me ha dado la capacidad de usarlas. Una causa del Renacimiento es la imprenta y la mayor consecuencia el humanismo, pero eso no lo es todo. Se ha creado un ambiente donde aquellos que descubren el arte y la ciencia ya no son castigados. Ahora, yendo de lleno con la biografía, podemos decir que Girolamo nace en 1501 en la ciudad de Pavía, Italia. Es hijo de una pareja compuesta por Facio Cardano, un famoso jurista de 50 años, y Chiara Micheria, una viuda treintañera que cargaba con 3 hijos más. Girolamo sería el hijo legítimo entre ellos dos, pues nunca contrayeron matrimonio, y es por la misma razón que Chiara habría intentado abortar, lo cual resulta en muchos intentos fallidos. Es algo trágico, pero así es como comienza la vida de un niño tímido y tartamudo, inmerso en un ambiente lleno de maltrato intrafamiliar y viviendo con el desprecio de sus otros 3 medios hermanos. Ya desde muy joven, su padre lo introdujo en las matemáticas y lo hizo su pequeño discípulo, y aunque Facio estaba realmente interesado en que Girolamo fuera abogado al igual que él, el joven deseaba ser médico sí o sí. Es por ello que entró en contra de la voluntad de su padre en la Universidad de Pavía, con la idea de salir siendo un gran médico, pues durante su enseñanza tuvo calificaciones destacables, pero sus estudios se vieron interrumpidos en 1524 por la batalla de Sesia, por lo que no tuvo de otra que irse a vivir a Milán por un tiempo. Esta ciudad le cambió la vida. Conoció nuevas personas, pero no buenas influencias. Es acá donde se vuelve ludópata, un adicto a los juegos de azar y apuestas. Girolamo se ganaba la vida con estas apuestas y la puesta en escena de sus saberes matemáticos, y obviamente gracias a eso le iba bastante bien. Es así como le tiene un gran cariño a Milán, llamándola la ciudad de las oportunidades, pero bueno, la batalla termina y es hora de también terminar sus estudios. Él vuelve, termina su carrera como médico y pretende volver a Milán para ejercer su profesión, pero hay muchos problemas. Sus amigos no tenían nada de buena reputación, lo que le dio una pésima imagen a Girolamo y una muy mala fama por juntarse con esas personas. Eso, con ser un hijo ilegítimo, le negaron la entrada al colegio de médicos en Milán y queda inhabilitado para ejercer la medicina, y por ende se ve en la obligación de volver al juego, empeñando incluso las joyas de su esposa Lucía Vanderelli, con quien se habría casado en 1531. Esta es la parte más interesante de esa historia, a mi parecer personal, y es que es un Tartaglia versus Cardano, aunque bueno, en realidad el versus de Tartaglia fue con otra persona. Niccolo Fontana, apodado Tartaglia, habría sido ganador de un duelo matemático contra Antonio María del Fiore en 1535. Un duelo matemático es una instancia donde matemático 1 y matemático 2 escriben 30 problemas, cuales su contrincante debe resolver en 50 días. Generalmente se usaban problemas de ecuaciones de tercer grado, pues pocos sabían desarrollarlas gracias a que no existía una fórmula general para ella, pero Tartaglia tenía unas bajo la manga. Él sí había desarrollado una fórmula, pero para casos específicos. Esta es la fórmula que podemos ver en la presentación: ax cubo más cx más d igual a 0. Eso lo habría hecho ganar el duelo y Cardano estaba muy intrigado con eso, así que lo convenció para que le contara su secreto. Nicolás accedió siempre y cuando por medio de un juramento Girolamo prometiera que no iba a publicar esa fórmula antes que él. Y así fue, solo que hasta 6 años después Girolamo publica su libro Ars Magna y sí, salía la fórmula de Tartaglia. Pero esto no acaba aquí. Girolamo sí le da crédito y aún más importante que eso, encuentra la solución a la fórmula general de la ecuación de tercer grado.
Esta sí serviría para todas las ocasiones e incluso su ayudante sirviente Ferrari habría encontrado la solución a la de cuarto grado. Este libro es importantísimo por el mismo motivo, pero a pesar de lo que yo les había comentado, Tartaglia estaba completamente indignado, tanto que ofendía a Cardano tanto personal como profesionalmente a sus amigos y al público. Ya con esto, a los 50 años, Cardano era un médico y matemático famosísimo, que dedicaba el mayor de su tiempo a la astrología y a la predicción del horóscopo. Era un hombre con mucho dinero, pero aún así no pudo pagar la deuda de su hijo Jean Baptista. Su esposa Lucía falleció a los 31 años, dejándolo a él con sus dos hijos, uno de ellos Jean Baptista, quien asesinó a su esposa envenenándola luego de enterarse de sus infidelidades. Girolamo no pudo pagar la deuda de él ni la de su otro hermano, cual también estaba encarcelado por crímenes y delitos. Sintiendo Girolamo que estaba fracasando en la vida, abandona la ciudad de las oportunidades Milán y comienza una vida de profesor de matemáticas en 1562, Bolonia, hasta que en 1570 es encarcelado por herejía, pues le había hecho la predicción de horóscopo a Jesús y un libro que se llama En homenaje a Nerón, un odiado emperador anticristiano. Fue fácil para él salir de la cárcel, ya que mantenía buenas relaciones con la iglesia a pesar de esto, y llegó incluso a convertirse en el astrólogo papal en Roma, pero se le quitó el derecho a publicar libros y pierde su profesión de profesor. A pesar de ello, completa su autografía a 2 semanas antes de su fallecimiento en 1579, un día 20 de septiembre, a causa de su suicidio. Girolamo habría pronosticado su propia muerte con el horóscopo y consideró muy prudente hacerla cumplir. Como ya les comenté, en la época de vida de Girolamo emergían nuevamente estas mentes ilustradas y nuestro protagonista no era la excepción. Hay contribuciones de su parte completamente significativas en áreas, comenzando por la matemática. La publicación del libro Ars Magna fue el libro de álgebra más importante de la era, pues en esta obra se presenta la fórmula general de la ecuación cúbica, además de una detallada solución y desarrollo. También se involucra la manera en que deben usarse los números negativos. Y siglos antes de la oficialización del término número imaginario, Cardano ya trabajaba con él en este libro, pues había creado un símbolo para representar la raíz de -1. Otro hito matemático es la publicación del libro Liber de Ludo Aleae, la primera obra dedicada íntegramente a la probabilidad. En ella se escriben aspectos morales del juego, anécdotas del autor, pero sobre todo una explicación minuciosa sobre los espacios muestrales con relación al lanzamiento de hasta 3 dados. Dentro de la física, Girolamo llegó a la conclusión, mediante esquemas del siglo XV a.C., que el movimiento perpetuo es imposible a menos de que se trate de cuerpos celestes. Otro aporte reconocido es la suspensión de Cardan, un mecanismo que mantiene la forma horizontal de su soporte, aunque éste esté en movimiento. Y un aporte de la mecánica es que es creador del Cardan, un engranaje que permite transmitir movimiento de rotación entre ejes que no están lineales. Ya en medicina y filosofía, podemos decir de que Cardano fue capaz de escribir cientos de informes cuales fueron muy útiles para estudiantes de la época, pero su logro más reconocido fue dar una descripción concisa de la fiebre tifoidea, cual es la producida por la salmonela. En su libro Contradicetium Medicorum aborda temas de discusión en el área y hace comentarios sobre el padre de la medicina, Hipócrates. En sus obras de filosofía tocaba temas como la moral, pero siempre había mostrado cierta inclinación a la búsqueda de la inmortalidad a través del uso de la razón. Girolamo, a pesar de ser reconocido, no tiene premios a su nombre, pero sí existen astros que llevan su apellido en su honor, digno de un hombre apasionado por la astrología, quien estudió el movimiento de cuerpos celestes y los interpretó. De ahí podemos sacar, por ejemplo, el cráter lunar Cardanus y el asteroide 11.421 Cárdano. Ya concluyendo, podemos decir que Cárdano era un hombre con 1000 dones, ya que en su era fue de gran relevancia por sus obras en álgebra y medicina, pero varios de sus otros libros no tuvieron la repercusión que uno esperaría de un genio como él, pues no habrían sido descubiertos hasta un siglo después de su muerte, donde sus avances ya habían sido estudiados por otros intelectuales. Aún así, se le denomina como precursor de diversos temas poco profundizados en aquellos años. Si bien dentro de su vida ha tenido altos y bajos, muchos lo llegan a considerar como un hombre rico que se aprovechó del intelecto de un genio empobrecido. Al menos eso es lo que opinan muchos seguidores de Ferrari. Pero yo discrepo completamente de eso. Cardano era una persona con la formación necesaria y más que suficiente como para incluso poder enseñar,
lleno de expectativa y conocimiento en diversas áreas, cuales sí hubo de necesitar un primer empujón, pero con ello llevó a cabo una serie de descubrimientos significativos y con ello, a pesar de encontrarse en un ambiente emocional súper vulnerable, fue capaz de sobrellevar la situación para dedicarse a lo que le apasionaba y es así como obtuvo su fama, fortuna y su gloria. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer esta presentación. Cualquier duda, pregunta, consulta la responderé en los comentarios y muchas gracias, profesor, de antemano. Que tenga un muy buen día.